Jesús y María Magdalena, la unión sagrada que la historia ocultó. En el año 367 de Cristo, el obispo Atanasio de Alejandría ordenó la destrucción de textos considerados heréticos. Monjes egipcios, en un acto de preservación desesperado, ocultaron evangelios prohibidos en jarras de barro, entre ellos un secreto que la Iglesia temía más que cualquier otro. Bienvenidos de vuelta a la oscuridad de la historia prohibida. Si estás viendo este video, ya has cruzado el umbral. Ya sabes que la historia oficial de Jesús no es la única historia. Ya has descubierto que los evangelios gnósticos revelan un Cristo muy diferente al que te enseñaron en la iglesia. Pero hoy vamos más profundo. Hoy vamos a explorar el secreto más censurado, el misterio más peligroso, la verdad que durante 2000 años ha sido sistemáticamente borrada de la memoria colectiva. Hoy hablamos de María Magdalena, no de la prostituta arrepentida que la tradición inventó, no de la simple seguidora que relegó al olvido, sino de la apóstol de los apóstoles, la compañera iniciada, la portadora de enseñanzas secretas, la consorte sagrada de Jesús, Jesús y María Magdalena, la unión sagrada que la historia ocultó. Esto es el episodio 3 de nuestra serie sobre la visión gnóstica de Jesús. Y si aún no has visto los 2 episodios anteriores, te recomiendo que hagas una pausa ahora mismo y los veas primero. Este conocimiento se construye capa por capa, misterio sobre misterio. Y si eres nuevo en este canal, prepárate, porque aquí no repetimos dogmas. Aquí investigamos, aquí cuestionamos, aquí descubrimos las verdades que otros prefieren mantener ocultas. Así que activa la campanita de notificaciones, porque esta serie completa solo estará disponible por tiempo limitado. Deja un comentario diciéndome desde qué país nos estás viendo. Y si este contenido te parece valioso, compártelo con alguien que esté listo para despertar. Ahora, adentrémonos en la oscuridad. María Magdalena es un fantasma en los evangelios canónicos. Aparece brevemente, una mujer de la que salieron 7 demonios, una seguidora silenciosa, una testigo de la crucifixión, la primera en ver a Jesús resucitado, y luego desaparece. Los evangelios oficiales le dan apenas unas líneas, unos pocos versículos dispersos entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Comparado con Pedro, con Juan, con los otros discípulos masculinos, María Magdalena es prácticamente invisible. ¿Por qué? ¿Por qué la primera testigo la resurrección, el evento más importante del cristianismo, fue relegada al olvido? ¿Por qué una mujer que claramente tenía un papel central en el ministerio de Jesús fue reducida a un papel secundario? ¿Y por qué, durante siglos, la Iglesia la confundió deliberadamente con prostitutas y pecadoras anónimas mencionadas en otros pasajes? La respuesta, mis queridos buscadores de la verdad, está en los textos que la Iglesia intentó destruir. En 1945, en Nag Hammadi, Egipto, un campesino llamado Muhammad Ali encontró una jarra de barro sellada. Dentro había 13 códices de papiro, 52 textos en total. Entre ellos, 3 evangelios que mencionan a María Magdalena de forma prominente. El Evangelio de María, el Evangelio de Felipe, Pistis Sofía. Y lo que estos textos revelan es revolucionario. En estos evangelios gnósticos, María Magdalena no es una seguidora menor, es la discípula principal, la más amada, la receptora de enseñanzas secretas, la compañera espiritual de Jesús, y los otros apóstoles están celosos de ella. Escuchen esto, del Evangelio de María Magdalena. Pedro le dijo a María, hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que a las demás mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdes, las que tú conoces pero nosotros no, las que nosotros no hemos escuchado. Aquí Pedro, el supuesto líder de los apóstoles,
Admite abiertamente que Jesús amaba a María más que a nadie y le pide que comparta las enseñanzas secretas que solo ella recibió. Pero luego, algo interesante sucede. Después de que María comparte una visión profunda sobre el ascenso del alma, los otros apóstoles reaccionan con hostilidad. ¿Acaso habló el Salvador con una mujer sin nuestro conocimiento y no abiertamente? ¿Debemos dar media vuelta y escucharla a ella? ¿Acaso Él la prefirió a nosotros? Escuchan eso, escuchan el resentimiento, la incredulidad de que Jesús pudiera preferir a una mujer sobre ellos. Y aquí está Levi defendiendo a María. Pedro, siempre has sido impulsivo. Ahora te veo contendiendo contra la mujer como lo hacen los adversarios. Pero si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Seguramente el Salvador la conoce muy bien. Por eso la amó más que a nosotros. Más que a nosotros. Esto no es teología abstracta, amigos. Esto es drama humano, celos, rivalidad, conflicto de poder. Y en el centro de este conflicto está María Magdalena, la mujer que Jesús amó más que a todos los demás. Pero la pregunta que la pregunta que ha fascinado a investigadores, historiadores y buscadores espirituales durante décadas es esta. ¿Cuál era exactamente la naturaleza de esa relación? Antes de continuar, si este contenido te está volando la mente, presiona el botón de like. Es gratis para ti, pero me ayuda enormemente a que YouTube muestre este video a más personas que están buscando la verdad. Y recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, porque esta serie completa tiene revelaciones que no querrás perderte. Ahora, vamos a la evidencia más polémica. Un texto gnóstico del siglo III que contiene quizás la declaración más controversial sobre Jesús y María Magdalena jamás escrita. Y durante siglos, esta declaración fue ocultada, prohibida, considerada herética. Escuchen con atención. Y la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en su... Aquí hay un problema. En el manuscrito original hay un agujero, literalmente. El papiro está dañado justo en esa palabra crucial. Besarla en su... ¿qué? En su boca, en su frente, en su mejilla. Los eruditos han debatido esto durante décadas. Algunos argumentan que el contexto gnóstico sugiere boca, lo que en la tradición esotérica simboliza la transmisión de conocimiento espiritual, el aliento divino, la gnosis. Otros insisten en que fue deliberadamente censurado para ocultar la naturaleza de la relación. Pero independientemente de dónde la besaba, el texto continúa. Los discípulos le dijeron, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El Salvador respondió y les dijo, ¿por qué no os amo a vosotros como a ella? Dejemos algo claro. Jesús no niega que la ama más. En cambio, responde con una pregunta que invita a la reflexión. ¿Por qué ustedes no pueden ver lo que yo veo en ella? Esto no es accidental. Este patrón se repite una y otra vez en los textos gnósticos. María Magdalena es presentada como la compañera de Jesús, koinonos en griego, que puede significar compañera, consorte, socia espiritual, la más amada entre los discípulos, la receptora de enseñanzas secretas que los demás no recibieron, la que comprendió las revelaciones más profundas de Jesús. Ahora, algunos dirán, esto es solo simbolismo espiritual. Los gnósticos usaban lenguaje metafórico, y tienen razón, parcialmente. En el gnosticismo, lo físico y lo espiritual no están completamente separados. El matrimonio sagrado, la hierogamia, es un concepto central en muchas tradiciones esotéricas. La unión del masculino y femenino divino, la integración de opuestos complementarios. Pero aquí está lo fascinante. Los gnósticos no veían contradicción entre una relación humana real y su significado espiritual trascendente. Para los gnósticos, Jesús era completamente humano
y completamente divino. Y si era completamente humano, ¿por qué no tendría una compañera? ¿Por qué no experimentaría el amor humano como parte de su experiencia terrenal? De hecho, en la tradición judía del primer siglo, era prácticamente inconcebible que un rabino de 30 y tantos años no estuviera casado. El matrimonio era considerado un mandamiento divino. Los rabinos solteros eran extremadamente raros, casi inexistentes. Entonces, la pregunta real no es, ¿estaba Jesús casado? La pregunta real es, ¿por qué los evangelios canónicos eliminaron toda evidencia de ello? Y aquí es donde la historia se vuelve realmente oscura. Siglo IV, Constantinopla. El emperador romano, Constantino, convoca el Concilio de Nicea. Por primera vez, el cristianismo será unificado bajo una doctrina oficial, un credo universal, una iglesia ortodoxa, y todo lo que no encaje en esa narrativa será destruido. Durante los siguientes 2 siglos, los líderes de la iglesia emprenden una campaña sistemática de supresión. Miles de textos son quemados, comunidades gnósticas son perseguidas, maestros son ejecutados, y entre las primeras víctimas de esta purga está la verdad sobre María Magdalena. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante borrar a María Magdalena de la historia? Porque su presencia amenazaba los pilares fundamentales de la nueva estructura de poder eclesiástica. Narrador, piénsenlo. Si María Magdalena era la discípula principal de Jesús, si ella recibió enseñanzas secretas, si ella fue la primera testigo de la resurrección, si ella era su compañera espiritual, entonces el liderazgo de Pedro y la sucesión apostólica masculina no tenían fundamento legítimo. En los textos gnósticos vemos este conflicto explícitamente. El Evangelio de Tomás dice, Simón Pedro les dijo, que María se aleje de nosotros, porque las mujeres no son dignas de la vida. Jesús dijo, mira, yo la guiaré para hacerla masculina, para que ella también pueda convertirse en un espíritu viviente parecido a vosotros los hombres. Porque toda mujer que se hace masculina entrará en el reino de los cielos. Ahora, este pasaje es complicado y merece su propio análisis. En el contexto gnóstico, hacerse masculino es lenguaje simbólico sobre trascender dualidades, no sobre género literal. Pero lo que es claro es el conflicto. Pedro quiere excluir a María. Jesús la defiende. Y en Pistis Sofía, María Magdalena domina el diálogo. Hace 39 preguntas a Jesús, más que todos los demás discípulos combinados. Y Pedro se queja amargamente. Mi Señor, no podemos soportar a esta mujer, porque nos quita la oportunidad y no deja hablar a ninguno de nosotros, sino que ella habla muchas veces. ¿Escuchan eso? Pedro no puede soportar que una mujer tenga voz, que una mujer enseñe, que una mujer tenga autoridad espiritual. Y Jesús responde, aquel en quien el impulso del poder divino burbujee, ese debe entender y hablar. En otras palabras, si el Espíritu habla a través de María, ¿quién eres tú, Pedro, para silenciarla? Pero Pedro ganó. La historia oficial ganó. Para el siglo VI, el Papa Gregorio Magno pronuncia un sermón que cambiaría la percepción de María Magdalena durante 1500 años. En este sermón, Gregorio deliberadamente confunde a María Magdalena con la prostituta anónima de Lucas 7 y con María de Betania. 3 mujeres diferentes, fundidas en una sola, y esa mujer única es declarada pecadora, ex prostituta, arrepentida. Con un solo sermón, la apóstol de los apóstoles fue transformada en una puta reformada. La compañera de Jesús fue reducida a una seguidora penitente. La maestra que recibió enseñanzas secretas fue convertida en una advertencia contra la inmoralidad sexual. Esto no fue un error, fue una estrategia deliberada. Porque una vez que María Magdalena fue sexualizada y desacreditada, todas las referencias gnósticas a su relación especial con Jesús
podían ser descartadas como herejías sexuales, como distorsiones carnales de una relación espiritual pura. La Iglesia patriarcal había creado la narrativa perfecta para excluir a las mujeres del liderazgo espiritual, y esa narrativa persistió durante siglos, hasta que los evangelios gnósticos fueron redescubiertos en el siglo XX. Estamos llegando a la parte más profunda de este misterio. Si estás disfrutando este contenido, compártelo ahora mismo con alguien que necesite escuchar esta verdad y déjame un comentario. ¿Crees que la Iglesia ocultó deliberadamente la verdad sobre María Magdalena? Quiero saber tu opinión. Ahora, vamos a explorar el verdadero significado espiritual de esta unión sagrada. Para entender verdaderamente la relación entre Jesús y María Magdalena desde una perspectiva gnóstica, debemos adentrarnos en uno de los conceptos más antiguos y sagrados de la espiritualidad, la hierogamia, el matrimonio sagrado. Este concepto existe en prácticamente todas las tradiciones esotéricas antiguas. En el gnosticismo, el judaísmo místico, el hermetismo, el tantra, las escuelas de misterios egipcias y griegas. La idea es esta: la divinidad original era una unidad perfecta, masculino y femenino unidos, completos, enteros. En el mito gnóstico, la creación, el pleroma, la plenitud divina, consiste en pares de eones, emanaciones divinas que existen como complementos masculino-femeninos. Cuando esta unidad se fractura, cuando el alma cae en la materia, experimentamos separación, incompletitud, la búsqueda desesperada de la otra mitad. Y el camino de regreso a la divinidad implica la reunión de estos opuestos complementarios, la integración, la unión sagrada. En el Evangelio de Felipe, esto se expresa claramente. Cuando Eva estaba en 1900, Adán no había muerte. Cuando se separó de él, sobrevino la muerte. Si ella entra de nuevo en él y él la acoge, no habrá más muerte. ¿Lo ven? La separación de lo masculino y femenino es la raíz de la muerte, del sufrimiento, de la ilusión de separación de Dios. La reunión es la resurrección, la salvación, la gnosis. Ahora, aquí está lo crucial. En el gnosticismo, este matrimonio sagrado no es solo una metáfora abstracta. Puede manifestarse en el plano físico a través de una relación real entre dos seres humanos que han alcanzado cierto nivel de conciencia espiritual. El Evangelio de Felipe distingue entre tres tipos de unión. Primero, la unión carnal ordinaria, impulsada por el deseo y el ego. Segundo, la unión santificada, el matrimonio consciente y sagrado. Tercero, la unión nupcial celestial, el matrimonio místico donde dos almas se fusionan en una conciencia divina unificada. Y el texto dice explícitamente: el matrimonio del mundo es un misterio para aquellos que han tomado mujer. Si hay algo oculto en el matrimonio de la contaminación, cuanto más el matrimonio inmaculado es un misterio verdadero. No es carnal sino puro. No pertenece al deseo sino a la voluntad. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús y María Magdalena, desde una perspectiva gnóstica, podrían haber compartido este tipo de unión sagrada. Una relación que trasciende lo meramente físico o emocional, alcanzando una dimensión de comunión espiritual total. En esta visión, María Magdalena no era simplemente una discípula, era la contraparte femenina de Cristo, el principio Sofía, sabiduría encarnado, la representación de la divinidad femenina que complementa y completa la divinidad masculina de Jesús. Juntos representaban la totalidad divina, la unidad restaurada, el pleroma manifestado en forma humana. Esto explica por qué a María le fueron revelados misterios que los otros discípulos no comprendían. No era favoritismo arbitrario, era que ella operaba en un nivel de conciencia diferente.
Ella había alcanzado la unión mística con Cristo. El Evangelio de María describe una de estas revelaciones. Después de la resurrección, mientras los apóstoles están aterrorizados y confundidos, María los consuela y comparte una visión que Jesús le reveló privadamente. Ella describe el ascenso del alma a través de 4 poderes oscuros. Primero, la oscuridad, la ignorancia. Segundo, el deseo, el apego. Tercero, la ignorancia, la ilusión. Cuarto, la ira de la muerte, el ego. Y el alma debe responder a cada poder con gnosis, con conocimiento directo de su verdadera naturaleza divina. Yo te vi, tú no me viste ni me reconociste. Te serví de vestidura y no me conociste. ¿Entienden la profundidad de esto? El alma declara que estos poderes oscuros son simplemente vestimentas temporales, ilusiones que el verdadero ser nunca ha sido en realidad. Este es conocimiento gnóstico puro, y María lo recibió directamente de Jesús. Pero los otros apóstoles especialmente no pueden aceptar que viniera de una mujer. Y aquí vemos el conflicto histórico que daría forma al cristianismo durante milenios. El conflicto entre el conocimiento directo y la autoridad institucional, entre la gnosis y el dogma, entre lo femenino y lo masculino. El cristianismo ortodoxo eligió la autoridad masculina, la estructura jerárquica, la obediencia al dogma. El gnosticismo afirmaba la experiencia directa, la revelación personal, la igualdad de lo masculino y femenino en el camino espiritual. Y María Magdalena se convirtió en el símbolo de todo lo que la Iglesia patriarcal necesitaba suprimir. Pero ahora, 2000 años después, mientras los textos prohibidos emergen del olvido, su voz finalmente puede ser escuchada de nuevo. Regresemos a los evangelios canónicos por un momento. Incluso en estos textos censurados, editados para conformarse a la doctrina ortodoxa, hay destellos de la verdadera importancia de María Magdalena. En los 4 evangelios canónicos, María Magdalena está presente en los 3 eventos más cruciales de la narrativa cristiana. 1. La crucifixión. Mientras los discípulos masculinos huyen aterrorizados, María Magdalena permanece al pie de la cruz. 2. El entierro. Ella observa dónde colocan el cuerpo de Jesús. 3. La resurrección. Ella es la primera en descubrir la tumba vacía, la primera en ver a Jesús resucitado, la primera en recibir el mandato de anunciar la resurrección a los demás. Este último punto es tan importante que la tradición cristiana le otorgó a María Magdalena un título especial: Apostola Apostolorum, la apóstol de los apóstoles. Piensen en la ironía. En una época donde el testimonio de una mujer no era considerado válido en un tribunal, donde las mujeres eran vistas como inferiores, como incapaces de comprender asuntos espirituales profundos, Dios eligió a una mujer para ser la primera testigo del evento más importante de la historia cristiana. ¿Por qué? Los gnósticos tenían porque María Magdalena había alcanzado un nivel de conciencia que la mayoría de los discípulos masculinos no habían alcanzado. Ella veía con ojos espirituales. Ella comprendía con el corazón. En el Evangelio de Juan hay un detalle fascinante que a menudo pasa desapercibido. Cuando María encuentra la tumba vacía, corre a contarle a Pedro y al discípulo amado. Ellos corren hacia la tumba, ven que está vacía y se van. Simplemente se van, pero María se queda, llorando, buscando. Y es porque ella se queda, porque su amor es tan profundo que no puede abandonar la búsqueda, que finalmente ve a Jesús resucitado. Hay un simbolismo profundo aquí. Los discípulos masculinos representan el intelecto, la lógica, el entendimiento superficial. Ven la evidencia física, la tumba vacía, y sacan una conclusión. María representa el corazón, la devoción,
el amor transformador. Ella no se conforma con la evidencia. Ella anhela la presencia real, la experiencia directa. Anhelo es recompensado. La escena del encuentro entre María y Jesús resucitado es una de las más conmovedoras en todo el Nuevo Testamento. Mujer, ¿por qué lloras? Ella, pensando que es el jardinero, responde: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Y entonces Jesús pronuncia su nombre, María. Imaginen ese momento, después de la agonía de la crucifixión, después de la desesperación de verlo morir, después de la noche oscura del alma, escucha su voz diciendo su nombre. Y ella responde con una sola palabra en arameo: Raboni, mi maestro, mi amado maestro. Y luego Jesús le dice algo enigmático: no me toques, porque aún no he subido al Padre. Noli me tangere en latín, no me toques. Los teólogos han debatido durante siglos qué significa esto. ¿Por qué Jesús, que más tarde invita a Tomás a tocar sus heridas, le dice a María que no lo toque? Los gnósticos tenían una interpretación fascinante. Este momento representa una iniciación. María debe dejar ir el apego físico, la necesidad de aferrarse a la forma material de Jesús para poder recibir su forma espiritual verdadera. No es rechazo, es elevación. Y luego viene el mandato: ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. María Magdalena se convierte en la apóstol de los apóstoles, la mensajera de la resurrección, la que anuncia la victoria sobre la muerte. En ese momento, ella lleva el mensaje más importante de la historia cristiana. Pero aquí está lo que los gnósticos entendieron y que la Iglesia Ortodoxa suprimió. Este encuentro no era solo un evento histórico, era un símbolo de la unión mística entre el alma humana y lo divino. María Magdalena en este momento representa a toda la humanidad buscando a Dios. Jesús representa la presencia divina que responde a esa búsqueda sincera. Su encuentro es el prototipo de toda experiencia gnóstica, el reconocimiento mutuo entre lo humano y lo divino, el momento de despertar, la resurrección del alma. Comprender completamente el papel de María Magdalena en la cosmología gnóstica, debemos hablar de Sofía. Sofía, sabiduría, el principio femenino divino. En los mitos gnósticos, Sofía es uno de los eones más importantes del pleroma, la plenitud divina. Ella es la última emanación del Dios inefable, el límite entre lo divino puro y la creación. Y en un acto de deseo apasionado por conocer al Padre incomprensible, Sofía cae desde el pleroma. Su caída crea el mundo material, el cosmos de sufrimiento que los gnósticos llamaban el kenoma, el vacío. Esta es una historia profundamente trágica y profundamente hermosa. Sofía no cae por pecado o rebelión, cae por amor, por el anhelo de conocer, por la pasión de experimentar, y su caída no es un error que debe ser castigado, es parte del proceso divino de conocimiento. El Dios desconocido se conoce a sí mismo a través del viaje de Sofía, a través de su descenso y eventual ascenso. En el texto gnóstico llamado Pistis Sofía, María Magdalena es explícitamente identificada con Sofía. Ella es la encarnación de la sabiduría divina en forma humana, y así como Sofía descendió del pleroma y debe ser rescatada y restaurada, María Magdalena en su relación con Jesús representa esa restauración. Cristo, en la teología gnóstica, es el Salvador de Sofía. Él desciende al mundo material para despertar a Sofía de su sueño en la materia, para recordarle su origen divino, para guiarla de regreso al pleroma. Esto le da un significado completamente nuevo a la relación entre Jesús y María Magdalena. No es simplemente un maestro y una estudiante. No es simplemente un rabino y una seguidora. Es Cristo y Sofía, el Salvador y la sabiduría, lo masculino divino y lo femenino divino
reuniéndose después de eones de separación. Su unión es nada menos que la restauración del pleroma mismo, la sanación de la fractura cósmica, el matrimonio sagrado que redime toda la creación. Ahora, escuchen cómo esto contrasta radicalmente teología cristiana ortodoxa. En el cristianismo tradicional, lo femenino está ausente de la divinidad. Dios es exclusivamente masculino, el Hijo es masculino. El Espíritu Santo, aunque a veces se describe en términos femeninos, generalmente se presenta como masculino o neutro. No hay diosa, no hay principio femenino divino, no hay Sofía, pero en el gnosticismo lo femenino es absolutamente esencial. Sin Sofía no hay creación. Sin el principio femenino, Dios permanece desconocido, no manifestado, potencial puro sin actualización. Y María Magdalena, como encarnación de Sofía, se convierte en una figura divina por derecho propio. No es simplemente una santa humana, es la sabiduría divina caminando en la tierra. Esto explica por qué la supresión de María Magdalena no fue solo misoginia cultural, fue teológica, fue cosmológica. Eliminar a María Magdalena de la narrativa cristiana significaba eliminar todo el principio femenino divino. Significaba crear una religión exclusivamente patriarcal, donde Dios es solo masculino, donde la autoridad es solo masculina, donde lo femenino es en el mejor de los casos secundario y en el peor impuro. Los gnósticos veían esto como una distorsión catastrófica, una mutilación de la verdad divina, una castración del cosmos. En el Evangelio de Felipe hay un pasaje que expresa esto con claridad sorprendente. El mundo surgió a través de una transgresión, porque quien lo creó quiso crearlo incorruptible e inmortal, pero fracasó y no logró lo que esperaba, porque el mundo no era incorruptible, ni lo era aquel que hizo el mundo. ¿Entienden lo que esto está diciendo? El mundo fue creado imperfectamente porque fue creado sin la unión completa de lo masculino y femenino. Sofía había caído. La totalidad estaba rota. Solo cuando Cristo y Sofía se reúnen, solo cuando lo masculino y femenino se integran completamente, puede la creación ser redimida. Y esto nos lleva a uno de los conceptos gnósticos más profundos, la cámara nupcial. La cámara nupcial no es un lugar físico, es un estado de conciencia, un nivel de iniciación, el santo de los santos del templo interior. En el Evangelio de Felipe, nadie podrá verse a sí mismo ni en el agua ni en un espejo sin luz, ni tampoco podrás verte en la luz sin agua o espejo. Por eso es necesario bautizarse en ambas, en la luz y en el agua. Ahora bien, la luz es la unción. Y luego hay el bautismo, y hay la unción, y hay la Eucaristía, y hay la redención, y hay la cámara nupcial. La cámara nupcial es el sacramento supremo. Es donde el alma humana se une místicamente con su contraparte divina, donde el espíritu y la materia, el cielo y la tierra, lo masculino y femenino se fusionan en unidad perfecta. Y el texto dice explícitamente: si alguien se convierte en hijo de la cámara nupcial, recibirá la luz. Si alguien no la recibe mientras está en estos lugares, no podrá recibirla en el otro lugar. ¿Qué significa esto? Significa que la iluminación gnóstica, la verdadera gnosis, requiere esta integración de opuestos. No puedes alcanzar la totalidad divina permaneciendo en un solo polo. No puedes conocer a Dios solo con el intelecto masculino o solo con la intuición femenina. Debes entrar en la cámara nupcial, debes experimentar la unión sagrada. Y Jesús y María Magdalena, en su relación, modelaban exactamente esta unión sagrada. Eran el arquetipo viviente, la hierogamia encarnada. Por eso los discípulos estaban celosos, por eso Pedro se resentía. No era solo machismo cultural,
era que María había alcanzado un nivel de unión con Cristo que ellos no podían comprender con sus mentes racionales. Ella había entrado en la cámara nupcial. Ella conocía el misterio supremo. Y ese conocimiento, esa gnosis, era lo que la Iglesia Ortodoxa más temía. Si esta información está expandiendo tu conciencia, necesito que hagas algo por mí ahora mismo. Comparte este video con al menos 3 personas. Publica el enlace en tus redes sociales. Envíalo por WhatsApp. Esta verdad ha estado oculta durante 2000 años y depende de nosotros asegurarnos de que no vuelva a ser silenciada. Y si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Presiona ese botón de suscripción ahora. Los próximos 2 episodios de esta serie van aún más profundo en los misterios gnósticos de Jesús. Ahora, vamos a explorar las evidencias históricas. Hasta ahora hemos explorado textos gnósticos, simbolismo esotérico, teología mística. Pero, ¿qué dice la evidencia histórica y arqueológica sobre María Magdalena? Vamos a ser honestos, la evidencia histórica definitiva es escasa. Estamos hablando de eventos que ocurrieron hace 2000 años en una provincia remota del Imperio Romano. La mayoría de las personas de esa época no dejaron ningún registro escrito. Pero hay pistas, fragmentos, patrones que emergen cuando examinamos cuidadosamente las fuentes disponibles. Primero, consideremos la evidencia de los evangelios canónicos mismos. Como mencionamos antes, María Magdalena aparece en los 4 evangelios en momentos cruciales. Esto es significativo porque los 4 evangelios fueron escritos por diferentes autores, en diferentes lugares, en diferentes décadas del primer siglo. Y sin embargo, todos ellos coinciden en estos puntos. María Magdalena era parte del círculo íntimo de seguidores de Jesús. Ella viajaba con él durante su ministerio. Ella estaba presente en la crucifixión cuando la mayoría de los discípulos habían huido. Ella fue la primera testigo de la resurrección. Para los estándares antiguos de preservación histórica, esto es notable. Los evangelios generalmente no se molestan en mencionar a personas que no eran importantes. Cada nombre, cada detalle estaba cuidadosamente seleccionado. El hecho de que María Magdalena esté presente en tantos momentos clave sugiere que era una figura de genuina importancia histórica en el movimiento de Jesús. Segundo, consideremos el título Magdalena. Este apelativo indica que María venía de Magdala, una próspera ciudad pesquera en el mar de Galilea. Pero aquí está lo interesante. En la cultura judía del primer siglo, las mujeres generalmente eran identificadas en relación con un hombre, su padre, hermano o esposo. El hecho de que María sea identificada por su ciudad de origen y no por una relación masculina sugiere 2 posibilidades. 1. Ella era independiente, posiblemente viuda o de familia acomodada, con recursos propios. 2. Su relación con Jesús era tan conocida que no necesitaba otra identificación. De hecho, Lucas 8:23 menciona que María Magdalena y otras mujeres asistían a Jesús con sus bienes. Esto sugiere que ella tenía medios económicos y los usaba para apoyar el ministerio. No era una prostituta pobre, era una mujer de recursos que eligió invertir su riqueza en el movimiento de Jesús. Tercero, los textos gnósticos. Ahora, los escépticos argumentan que estos textos fueron escritos en el siglo II o III, décadas o incluso siglos después de los... Por lo tanto, son menos confiables históricamente. Pero este argumento tiene un problema. Los evangelios canónicos también fueron escritos décadas después de los eventos. Marcos, el más antiguo, probablemente fue escrito alrededor del año 70 d.C., 40 años después de la crucifixión. Juan, el más tardío, fue escrito alrededor del año 90-100 d.C. Y muchos de los evangelios gnósticos preservan tradiciones orales que podrían ser tan antiguas
como las tradiciones detrás de los evangelios canónicos. Lo que es fascinante es que los textos gnósticos y los canónicos coinciden en algo fundamental. María Magdalena era extraordinariamente importante para Jesús. Ambas tradiciones la colocan en el círculo íntimo. Ambas la presentan como testigo de la resurrección. Ambas reconocen algún tipo de relación especial con Jesús. La diferencia es que los textos gnósticos son explícitos sobre la naturaleza de esa relación especial, mientras que los canónicos la mencionan pero no la elaboran. Cuarto, evidencia arqueológica reciente. En 2012, el profesor Karen King de Harvard presentó un fragmento de papiro que causó sensación mundial, el llamado Evangelio de la Esposa de Jesús. Este pequeño fragmento, del tamaño de una tarjeta de visita, contenía una línea explosiva en copto. Jesús les dijo, mi esposa. La controversia fue inmediata. ¿Era auténtico? ¿Era una falsificación moderna? Después de años de análisis científico, pruebas de carbono 14, análisis de tinta, examen microscópico, el consenso científico es que el papiro es genuinamente antiguo, probablemente del siglo IV. Pero aquí está lo importante. Incluso si el papiro es auténtico, no prueba que Jesús estuviera casado. Lo que prueba es que en el siglo IV, algunas comunidades cristianas discutían abiertamente la posibilidad de que Jesús tuviera una esposa. Y eso en sí mismo es significativo. Significa que la idea de un Jesús casado no era impensable. No era herética desde el principio. Primeras conversaciones era parte cristianas. Quinto, las tradiciones gnósticas persistentes en Europa. Después de que el gnosticismo fue suprimido oficialmente en el siglo IV, no desapareció completamente. Fue subterráneo, se transformó, reapareció en diferentes formas. Los cátaros del sur de Francia, en los siglos XII y XIII, tenían creencias notablemente gnósticas, y ellos veneraban a María Magdalena de manera especial. De hecho, la región de Provenza en Francia está llena de leyendas sobre María Magdalena. La tradición local sostiene que María Magdalena llegó al sur de Francia después de la crucifixión, trayendo consigo enseñanzas secretas de Jesús. Supuestamente vivió sus últimos años en una cueva en Sainte-Baume, donde fue enterrada. Ahora, estas leyendas son difíciles de verificar históricamente, pero lo significativo es la persistencia del culto a María Magdalena en esta región, incluso cuando la iglesia oficial la había reducido a una prostituta arrepentida. Y hay algo más. Algunas tradiciones esotéricas afirman que María Magdalena estaba embarazada cuando llegó a Francia, que dio a luz a un hijo o hija de Jesús, que esta descendencia se convirtió en la famosa sangre real, el sang real, el santo grial. Esto es, por supuesto, especulación. No hay evidencia histórica sólida para estas afirmaciones. Pero es fascinante cómo esta idea ha persistido en las tradiciones esotéricas occidentales durante siglos. El Santo Grial no es una copa, es un linaje, una descendencia sagrada, el fruto de la unión entre Jesús y María Magdalena. Finalmente, debemos considerar el silencio mismo como evidencia. Si María Magdalena era simplemente una seguidora menor, ¿por qué la Iglesia se esforzó tanto en desacreditarla? ¿Por qué el Papa Gregorio sintió la necesidad de pronunciar un sermón específico transformándola en prostituta? ¿Por qué los textos gnósticos que la presentaban prominentemente fueron destruidos tan sistemáticamente? Tú no suprimes algo que es insignificante, suprimes algo que es peligroso, algo que amenaza tu narrativa, algo que podría socavar tu autoridad. El fervor con que la Iglesia borró a María Magdalena de la historia sugiere que ella representaba algo profundamente amenazante para la estructura de poder eclesiástica emergente, y ese algo era probablemente la verdad sobre su relación con Jesús y su papel en el cristianismo primitivo.
estamos llegando al corazón de este misterio. Si esta investigación te parece valiosa, presiona el botón de like ahora mismo y déjame un comentario con tu teoría. ¿Crees que Jesús y María Magdalena estaban casados? ¿O crees que su relación era puramente espiritual? Quiero saber qué piensas. Ahora debemos hacernos la pregunta más importante de todas. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? ¿Por qué debería importarnos si Jesús tuvo una relación especial con María Magdalena hace 2000 años? ¿Qué diferencia hace para nuestra espiritualidad, para nuestra comprensión de lo divino, para nuestro camino de despertar? La respuesta es, hace toda la diferencia. Porque la historia de Jesús y María Magdalena no es solo historia antigua. Es un mapa para la transformación espiritual. Es un espejo en el que podemos ver nuestra propia fragmentación y nuestra potencial totalidad. Primero, la integración de lo masculino y femenino. En la psicología profunda, desde Jung hasta los maestros espirituales contemporáneos, hay un reconocimiento de que cada ser humano contiene energías masculinas y femeninas. Lo masculino no es el hombre, lo femenino no es la mujer. Son principios arquetípicos que todos llevamos dentro, independientemente de nuestro género físico. Lo masculino es acción, logos, razón, estructura, penetración, dirección. Lo femenino es receptividad, eros, intuición, fluidez, contención, emanación. La mayoría de nosotros estamos desequilibrados. Hemos desarrollado excesivamente un polo a expensas del otro. Hombres desconectados de su intuición y sentimientos. Mujeres desconectadas de su poder y dirección. El camino espiritual, desde una perspectiva gnóstica, implica la integración de estos opuestos dentro de nosotros mismos. Convertirse en un ser completo. Recuperar la totalidad que perdimos en la caída. Jesús y María Magdalena, en su unión sagrada, nos muestran cómo se ve esa integración, no como supresión de un polo en favor del otro, sino como matrimonio sagrado, como danza complementaria. Jesús, aunque claramente operaba con poderosa energía masculina, enseñando, liderando, confrontando, también exhibía cualidades profundamente femeninas: compasión, receptividad, capacidad de nutrir y sanar. María Magdalena, aunque operaba con profunda energía femenina, intuitiva, devocional, receptiva, también exhibía cualidades claramente masculinas: valentía, liderazgo espiritual, capacidad de enseñar y confrontar. Juntos eran la totalidad. Y esa totalidad es lo que cada uno de nosotros está llamado a convertirse. Segundo, la naturaleza del amor divino. En la teología cristiana ortodoxa, el amor divino, agape, está estrictamente separado del amor humano, especialmente del amor romántico o erótico, eros. Dios es amor, nos dicen, pero es un amor impersonal, universal, que no tiene nada que ver con el amor apasionado entre dos personas. Pero los gnósticos rechazaban esta separación artificial. Para ellos, todo amor genuino es una manifestación de la energía divina. El eros no está separado del agape. Son expresiones del mismo impulso fundamental hacia la unión, hacia la superación de la separación. Cuando amas profundamente a otra persona, cuando experimentas esa fusión extática donde los límites del yo se disuelven, cuando sientes que te has convertido en algo más grande que tú mismo, eso no es menos espiritual que la meditación o la oración. Es una experiencia directa de lo divino. La relación entre Jesús y María Magdalena valida esta comprensión. El amor humano, cuando es consciente y sagrado, no es un obstáculo para la iluminación, es un camino hacia ella. Esto tiene implicaciones radicales para cómo vivimos nuestras relaciones. Significa que tus relaciones íntimas pueden ser espacios sagrados de transformación espiritual, que el dormitorio puede ser un templo,
que el acto sexual, cuando se realiza con conciencia y reverencia, puede ser un sacramento. Esto es lo que el Tantra siempre ha enseñado, lo que las escuelas de misterios antiguas sabían, lo que los gnósticos preservaron, y lo que la Iglesia patriarcal necesitaba suprimir para mantener el control sobre la sexualidad humana. Tercero, el papel de lo femenino en la espiritualidad. Durante 2000 años, el cristianismo ha sido dominado por imágenes y autoridades masculinas. Dios Padre, Cristo Hijo, apóstoles varones, sacerdotes varones, papas varones. Lo femenino ha sido relegado a roles secundarios. La Virgen María, obediente, pura, asexual, y las santas, a menudo mártires que sufrieron violencia, pero María Magdalena representa algo completamente diferente. Ella no es la Virgen Madre, ella es la iniciada sexual, la mujer completa que abraza tanto su poder erótico como su poder espiritual. Ella no es pasiva y obediente, ella es activa, cuestionadora, líder espiritual por derecho propio. Y esto es profundamente amenazante para las estructuras patriarcales de poder. Porque si María Magdalena es legítimamente la apóstol de los apóstoles, si ella recibió enseñanzas secretas directamente de Cristo, si ella era su compañera espiritual igual, entonces toda la justificación para excluir a las mujeres del liderazgo espiritual se desmorona. No es coincidencia que el movimiento para suprimir a María Magdalena coincidiera con el movimiento para establecer una jerarquía eclesiástica exclusivamente masculina. Ella tenía que ser desacreditada para que ellos pudieran reclamar autoridad absoluta. Hoy, cuando la recuperamos, cuando restauramos su verdadera historia, no es solo un ejercicio académico, es un acto de recuperación espiritual. Estamos recuperando el principio femenino divino que fue amputado del cristianismo. Estamos sanando una herida de 2000 años en la psique colectiva. Cuarto, el camino del conocimiento directo versus la autoridad institucional. Este es quizás el conflicto más fundamental entre el gnosticismo y el cristianismo ortodoxo. La ortodoxia dice: cree lo que la Iglesia te dice. Acepta la autoridad de los obispos, obedece el dogma. El gnosticismo dice: experimenta la verdad directamente, conviértete en tu propio canal de revelación divina, despierta. María Magdalena representa este segundo camino. Ella no recibe la verdad a través de una jerarquía institucional. La recibe directamente, en su encuentro personal con Cristo, en su propia experiencia mística, y cuando comparte esa verdad con los otros apóstoles, Pedro la rechaza precisamente porque amenaza su autoridad institucional. Él quiere ser el mediador entre Dios y la humanidad. Él quiere construir una iglesia con él en la cima. Pero María dice: no, cada uno puede tener su propio encuentro con lo divino. Cada uno puede recibir gnosis directamente. Esta es la batalla que se libró en los primeros siglos del cristianismo. Y la ortodoxia ganó. La institución ganó. La jerarquía ganó. Pero la visión gnóstica nunca murió completamente. Resurgió en los místicos cristianos. Meister Eckhart, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, en los sufíes islámicos, en los cabalistas judíos. Y hoy, en la era de la información, cuando los textos antiguos están disponibles para cualquiera con una conexión a Internet, la visión gnóstica está experimentando un renacimiento. La gente está hambrienta de experiencia directa, cansada de dogma, lista para despertar. Y María Magdalena es el símbolo perfecto de este despertar. La discípula que no necesitó permiso de Pedro para conocer a Dios. La mujer que reclamó su poder espiritual en una cultura que se lo negaba. Quinto, y, finalmente, el misterio del amor como camino de transformación. Al final, la historia de Jesús y María Magdalena es una historia de amor. No solo amor espiritual abstracto,
No solo amor universal, impersonal, sino amor apasionado, específico, personal, entre dos seres humanos que también eran portales de lo divino. Y este tipo de amor, el amor que fusiona lo humano y lo divino, lo físico y lo espiritual, lo personal y lo universal, este tipo de amor es el mayor misterio, es el sacramento supremo, es la cámara nupcial misma. Cuando amas así, cuando encuentras a alguien que refleja tu propia divinidad de vuelta a ti, que te ve más allá de tu ego y personalidad, que toca tu alma directamente, experimentas algo que ninguna cantidad de meditación solitaria puede darte. Experimentas la unión, la totalidad, el pleroma. Jesús y María Magdalena nos muestran que este camino es posible, que el amor humano profundo no es un obstáculo para la iluminación, sino uno de sus vehículos más poderosos. Que dos personas en su unión consciente pueden convertirse en algo infinitamente más grande que la suma de sus partes. Pueden convertirse en Cristo y Sofía. Pueden convertirse en Dios conociendo a Dios a través del espejo del otro. Entonces, ¿qué le pasó a María Magdalena? Después de Pentecostés, después del nacimiento de la iglesia primitiva, ella desaparece de los registros oficiales. Los Hechos de los Apóstoles ni siquiera la mencionan. Es como si simplemente se hubiera desvanecido de la historia. Pero las leyendas persisten, las tradiciones esotéricas cuentan historias diferentes. Una tradición oriental sostiene que María Magdalena viajó con Juan el Apóstol a Éfeso, donde murió y fue enterrada. Los cristianos ortodoxos griegos afirman tener sus reliquias. Una tradición occidental, como mencionamos antes, sostiene que navegó a Francia con otros seguidores, donde pasó sus últimos años enseñando las doctrinas secretas de Jesús. Esta tradición es especialmente fuerte en Provenza. Y luego están las tradiciones más esotéricas, las que hablan de un linaje sagrado, de enseñanzas preservadas en sociedades secretas, de una cadena de iniciación que nunca se rompió. Los caballeros templarios, fundados en el siglo XII, supuestamente descubrieron algo en Jerusalén que transformó su comprensión del cristianismo. Algunos especulan que encontraron textos o artefactos relacionados con María Magdalena. Su rápida expansión, su inmensa riqueza, su misterioso conocimiento, su eventual destrucción por parte de la Iglesia. Todo esto ha alimentado siglos de especulación. ¿Protegían un secreto sobre María Magdalena? ¿Sobre su relación con Jesús? ¿Sobre una descendencia sagrada? Los cátaros del sur de Francia, contemporáneos de los templarios, tenían una veneración especial por María Magdalena. Consideraban a las mujeres iguales a los hombres en asuntos espirituales. Practicaban una forma de cristianismo que la Iglesia consideraba herética. Y fueron aniquilados. La cruzada albigense del siglo XIII masacró a decenas de miles de cátaros. Comunidades enteras fueron destruidas. Cuando los soldados del Papa preguntaron cómo distinguir a los herejes de los católicos verdaderos, el legado papal supuestamente respondió: mátenlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta violencia? Porque los cátaros, como los gnósticos antes que ellos, representaban una amenaza existencial al poder de la Iglesia institucional. En el Renacimiento, artistas como Leonardo da Vinci supuestamente incorporaron símbolos gnósticos en sus obras. Su famosa pintura La Última Cena ha sido analizada infinitamente por su posible representación de María Magdalena sentada a la derecha de Jesús. ¿Es esa figura Juan, el joven apóstol, como dice la tradición? ¿O es María Magdalena, deliberadamente incluida en la escena más sagrada del cristianismo? Las características son notablemente femeninas. La posición junto a Jesús es prominente. La ausencia de cáliz, el Santo Grial, en la mesa, ha llevado a algunos a especular que el Grial
no es un objeto, sino una persona, María Magdalena misma. Estas son especulaciones, por supuesto, pero apuntan a una corriente subterránea persistente en la cultura occidental. El conocimiento de que algo fue ocultado, que hay una historia no contada, que María Magdalena representa un secreto que nunca fue completamente suprimido. En el siglo XX, el descubrimiento de los evangelios gnósticos en Nag Hammadi finalmente trajo estas tradiciones ocultas a la luz del día. De repente, académicos respetables estaban estudiando textos que la Iglesia había intentado destruir. Eruditos estaban discutiendo abiertamente la relación entre Jesús y María Magdalena. La historia oficial comenzó a agrietarse. En 1969, la Iglesia Católica finalmente admitió que había cometido un error. Revocaron la identificación de María Magdalena como prostituta. Reconocieron que Gregorio Magno había confundido a 3 mujeres diferentes. Pero el daño ya estaba hecho. 1500 años de propaganda no pueden deshacerse con un comunicado de prensa. Y sin embargo, algo está cambiando. Cada vez más personas están descubriendo la verdadera historia de María Magdalena. Cada vez más buscadores espirituales están explorando los textos gnósticos. Cada vez más voces están cuestionando las narrativas oficiales. En 2016, el Papa Francisco elevó la fiesta de María Magdalena al nivel de los apóstoles, reconociendo oficialmente su título de Apóstol de los Apóstoles. Es un paso pequeño, pero es un reconocimiento de que la verdad, por mucho tiempo que sea suprimida, eventualmente emerge, porque María Magdalena no puede ser silenciada para siempre. Su voz resuena a través de los siglos. Su historia exige ser contada. Su presencia en los orígenes del cristianismo no puede ser borrada, sin importar cuántos textos sean quemados, cuántas tradiciones sean suprimidas, cuántas mentiras sean repetidas. Ella representa algo eterno, el principio femenino divino, la sabiduría, el camino del amor, la experiencia directa de lo sagrado. Y mientras haya buscadores de la verdad, mientras haya personas que anhelan una espiritualidad más completa, más equilibrada, más auténtica, la historia de María Magdalena seguirá siendo contada. Su legado es prohibido solo para aquellos que temen la verdad. Para aquellos que están listos para despertar, es una invitación. Y hablando de invitaciones, si has llegado hasta aquí, necesito que hagas algo importante ahora mismo. Este video es el corazón de nuestra serie sobre la visión gnóstica de Jesús. Compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Publica el enlace, envíalo por mensaje. Mantén viva esta historia. Y asegúrate de estar suscrito con las notificaciones activadas, porque los siguientes 2 episodios van a revelar misterios aún más profundos sobre las enseñanzas secretas de Jesús. Ahora quiero hacerles una pregunta directa. ¿Cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida hoy? Porque no importa cuán fascinante sea esta historia, no importa cuán profunda sea la filosofía gnóstica, si no transforma tu vida, si no te ayuda a despertar, entonces es solo entretenimiento intelectual. Entonces, ¿qué hacemos con el conocimiento de que Jesús y María Magdalena representaban una unión sagrada? ¿Qué hacemos con la comprensión de que lo femenino divino fue suprimido? ¿Qué hacemos con la revelación de que el amor puede ser un camino espiritual? Primero, honra tanto lo masculino como lo femenino dentro de ti. Hombres, no tengan miedo de su sensibilidad, su intuición, su receptividad. Estas no son debilidades, son la mitad de su poder espiritual. Desarrollen su capacidad de sentir profundamente, de ser vulnerables, de rendirse al flujo de la vida en lugar de siempre intentar controlarlo. Mujeres, no tengan miedo de su poder, su capacidad de liderazgo, su voz. Estas no son cualidades poco femeninas, son expresiones del principio divino femenino en su forma más completa.
Reclamen su autoridad espiritual, confíen en su gnosis, enseñen lo que saben. Todos nosotros. Trabajen conscientemente en integrar estos opuestos. Mediten sobre dónde están desequilibrados. Cultiven las cualidades que han descuidado. Segundo, transforma tus relaciones en prácticas espirituales. Si tienes una pareja, pregúntate, ¿estamos juntos solo por necesidad, por costumbre, por miedo a estar solos? ¿O estamos creando conscientemente una unión sagrada? Esto no significa que cada relación deba ser una hierogamia cósmica, pero significa traer más conciencia, más presencia, más reverencia a la forma en que te relacionas. Practica ver lo divino en tu pareja, no solo en los momentos fáciles, sino especialmente en los momentos difíciles cuando el ego está reactivo y la personalidad está irritada. Detrás de todo eso hay una chispa divina, un fragmento del pleroma, un aspecto de Sofía o Cristo. ¿Puedes verlo? ¿Puedes relacionarte con eso en lugar de con el ego superficial? Practica la presencia sexual. Si eres sexualmente activo, trae más conciencia al acto. No permitas que se convierta en algo mecánico, rutinario, inconsciente. El sexo puede ser un sacramento, un ritual, una puerta hacia estados elevados de conciencia. Los gnósticos lo sabían, los practicantes tántricos lo saben, las escuelas de misterios lo enseñaban. No estoy hablando de técnicas complicadas, estoy hablando de presencia simple, de respirar juntos, de hacer contacto visual profundo, de sentir la energía que fluye entre dos cuerpos, dos almas. Cuando haces el amor conscientemente, no estás solo satisfaciendo el deseo físico. Estás participando en el matrimonio sagrado de lo masculino y femenino. Estás recreando, en miniatura, la unión de Cristo y Sofía. Tercero, desarrolla tu gnosis personal. No te conformes con creer lo que otros te dicen sobre Dios, sobre Jesús, sobre la realidad espiritual. Experimenta, investiga, medita, contempla. Los gnósticos no eran dogmáticos, eran experimentales. Cada uno debía encontrar su propia conexión directa con lo divino. Esto podría significar meditación profunda, trabajo con sueños, contemplación de textos sagrados, uso cuidadoso de plantas maestras, retiros de silencio, prácticas de respiración. Encuentra lo que funciona para ti, lo que abre las puertas de la percepción, lo que te conecta con niveles más profundos de realidad. Y cuando tengas experiencias gnósticas, momentos de profunda comprensión, visiones, revelaciones, no las descartes como imaginación, no las trivialices. Estas son comunicaciones reales de tu ser superior, de tu chispa divina, del Cristo interior. María Magdalena fue valorada porque confiaba en sus experiencias místicas, porque cuando Jesús le reveló misterios en visión, ella no dudó. Ella no dijo, probablemente estoy imaginando esto. Ella los recibió, los integró, los compartió. Tú también puedes hacer esto. Cuarto, desafía las estructuras de autoridad espiritual en tu vida. Esto no significa ser rebelde por el simple hecho de serlo. Significa cuestionar, discriminar, no aceptar ciegamente lo que te dicen las figuras de autoridad, ya sean sacerdotes, pastores, gurús o maestros espirituales. ¿Qué resuena con tu propia experiencia directa? ¿Qué se siente verdadero en lo más profundo de tu ser? ¿Qué te libera versus qué te controla? María Magdalena enfrentó la autoridad de Pedro. Ella no se doblegó cuando él la cuestionó. Ella confió en su propia gnosis más que en posición jerárquica. Tú también debes hacer esto, especialmente en una era donde hay tantos falsos maestros, tantos manipuladores espirituales, tanta corrupción en instituciones religiosas. Confía en tu discriminación interna. Eres un ser soberano con acceso directo a lo divino. No necesitas un intermediario. Quinto, y finalmente, honra a María Magdalena en tu práctica espiritual.
No tienes que adorarla como una diosa, pero puedes reconocerla como lo que era, una maestra iluminada, una portadora de sabiduría, una encarnación del principio femenino divino. Medita en su historia, contempla su coraje, refleja sobre su gnosis. Cuando ores o medites, invita a la presencia de Sofía, el aspecto femenino de lo divino que María Magdalena representa. Especialmente si eres mujer, ella puede ser un modelo poderoso, una prueba de que las mujeres siempre han tenido y siempre tendrán acceso a los niveles más elevados de realización espiritual. No dejes que 2000 años de patriarcado religioso te convenzan de lo contrario. Y si eres hombre, honrar a María Magdalena es honrar lo femenino dentro de ti. Es reconocer que la totalidad espiritual requiere integración, no dominación de un principio sobre el otro. El camino gnóstico no es fácil. Requiere valentía, requiere disposición a cuestionar todo, requiere capacidad de pararte solo cuando la multitud va en otra dirección, pero es el camino del despertar verdadero, el camino del conocimiento directo, el camino que Jesús y María Magdalena caminaron juntos. Hemos llegado al final de este viaje a través de uno de los misterios más profundos y censurados de la historia espiritual occidental, la historia de Jesús y María Magdalena. No la historia que te contaron en la iglesia, no la versión sanitizada, domesticada, despojada de su poder real, sino la historia oculta en textos prohibidos, la historia que la iglesia intentó borrar, la historia que amenazaba los fundamentos mismos del cristianismo patriarcal. Y lo que hemos descubierto es esto: María Magdalena no era una prostituta arrepentida, era la apóstol de los apóstoles, la discípula más amada, la receptora de enseñanzas secretas. Su relación con Jesús, ya fuera entendida como puramente espiritual o también físicamente íntima, representaba la unión sagrada de lo masculino y femenino divino. Juntos encarnaban la totalidad, Cristo y Sofía, el Salvador y la sabiduría, los dos principios complementarios cuya unión redime la creación. Pero esta verdad era para la estructura de poder eclesiástica emergente. Si María tenía autoridad espiritual igual o superior a Pedro, si lo femenino era esencial para la divinidad, si el conocimiento directo era más importante que la autoridad institucional, entonces toda la jerarquía patriarcal se desmoronaba. Así que suprimieron su historia, la transformaron de maestra en puta, de apóstol en penitente, de compañera de Cristo en seguidora arrepentida, y durante 2000 años, esta narrativa falsa dominó. Pero la verdad no puede ser enterrada para siempre. Los evangelios gnósticos sobrevivieron, escondidos en jarras de barro en el desierto egipcio. Las tradiciones esotéricas persistieron, transmitidas en sociedades secretas y escuelas de misterios. Los místicos continuaron experimentando las verdades que María Magdalena enseñó, incluso cuando no conocían su nombre. Y ahora, en nuestra era, cuando los textos antiguos están disponibles para todos, cuando la autoridad institucional está siendo cuestionada en todos los ámbitos, cuando estamos hambrientos de una espiritualidad más auténtica, más equilibrada, más completa, la historia de María Magdalena está resurgiendo, y con ella toda una visión diferente del cristianismo, una visión más gnóstica, más mística, más equilibrada entre lo masculino y femenino. Esta no es solo historia antigua, amigos. Esto es profundamente relevante para nuestro momento presente. Vivimos en una época de transición. Las viejas estructuras están colapsando. Las viejas certezas están siendo cuestionadas. Estamos buscando nuevas formas de ser, de relacionarnos, de comprender lo divino. Y las enseñanzas gnósticas, con su énfasis en la experiencia directa, su honra de lo femenino divino, su visión del amor como camino espiritual, su rechazo de autoridades intermediarias. Estas enseñanzas
hablan directamente a nuestro momento. María Magdalena es un símbolo para nuestra era. Ella representa la recuperación del poder femenino en la espiritualidad, el valor de confiar en tu propia gnosis por encima de la autoridad externa, la santidad del amor humano profundo y consciente, la posibilidad de integrar opuestos y alcanzar totalidad, el camino de la experiencia directa versus el dogma heredado. Y Jesús, visto a través del lente gnóstico, se convierte en algo más completo también. No solo el Hijo obediente haciendo la voluntad del Padre, sino un ser humano plenamente realizado que integró lo divino y lo humano, lo espiritual y lo físico, lo masculino y lo femenino. Un maestro que valoraba a las mujeres como iguales espirituales. Un iniciado que enseñaba